Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Una congregación muy trabajadora, gente que son verdaderos polinizadores, gente que trabaja en la formación de jóvenes. En este caso, regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Y esa es una gran labor social de esa congregación, de la iglesia. Ese trabajo social de la iglesia siempre ha sido un trabajo de primer orden. Y esta es una de las grandes tareas, porque es que si no se hace, es alimentar el crimen. Es una sociedad que se convierte en vivero para el crimen. Como he dicho yo tantas veces, aquí el joven es queje del vicio, se crían ahí, en ese tugurio. ¿Y qué le espera al joven? ¿Del tugurio al cementerio o del tugurio a la cárcel? Por eso es que hay que apoyar este tipo de trabajo social de el Santo Domingo Sabio. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón. Bueno, el Banco Central, yo creo que tengo una imagen del señor gobernador del Banco Central, Héctor Valdés.
porque hubo un encuentro muy importante de la gobernación del Banco Central, dándole apertura a ese congreso del mercado de valores. Muy importante. Según Valdés, ese mercado de valores representa una fuente de financiamiento alternativa, dice él, muy importante para el sector productivo nacional. Y el sector productivo, señores, se ha beneficiado de todo eso porque ese mercado de valores ahora se ha activado más. Ya hemos visto cómo se venden acciones de empresas familiares, como se dice, que esa era la costumbre, que hoy es la costumbre en este país, donde las empresas son prácticamente familiares, la mayoría. Pero el gobernador destacó algo que me parece importante. Las acciones adoptadas por el Banco Central, que han sido vitales para el desarrollo de ese mercado, según ha señalado el propio Valdés. Dice que han estado orientadas en varios ámbitos. El desarrollo del marco legal e institucional del mercado. O sea, el Banco Central ha colaborado ahí. La reforma del sistema de pago y liquidación de valores de la República Dominicana, CIPAR. Y la desmaterialización de nuestras emisiones de valores en Cebaldón. De dichas acciones me permito destacar los aspectos siguientes, dice Valdés. En torno al desarrollo del marco legal e institucional del mercado, es preciso resaltar el soporte del Banco Central en la formulación del marco regulatorio con la promulgación de la antigua ley 1900, así como el apoyo brindado a la Superintendencia del Mercado de Valores con capital humano especializado y espacio físico para su instalación inicial. Es decir, que el banco jugó un papel importante en la formación o en el nacimiento de este mercado de valores, porque hasta el espacio físico, dice Valdés, que se lo entregaron. Bueno, eso está muy bien. Valdés siempre muy colaborador, es una persona con el tiempo que tiene ahí al frente del banco. ¿Qué no ha visto Valdés? ¿Qué no ha visto? ¿Qué políticas monetarias y todo lo que se ha elaborado en esa área en todos estos últimos 30 años? Valdés ha estado ahí presente. Ese mercado de valores, la superintendencia, ¿cómo que se llama? De banco, qué sé yo, hay más. La superintendencia de banco es vieja, sí. Pero su reforzamiento, toda esa superintendencia, hasta la de pensiones y todo eso, bueno, forman parte de todo ese conglomerado económico del país o institucional del país. Muy bien. Bueno, aquí hay un día que no se puede pasar inadvertido. Pasó inadvertido porque cayó domingo, el día del cacao. Entonces yo no sé si las instituciones públicas, el Ministerio de Agricultura, principalmente la Comisión de Cacao, se hicieron algún evento, porque no he visto en la prensa nada, pero el Día Nacional del Cacao, 1 de octubre, se celebra el Día Nacional del Cacao. Es decir, que el domingo que estuvimos allá primero, el cacao no se le dio, pienso yo, parece que no se le dio la importancia que tiene ese cultivo para el país. Señores, este país debe tener sembrados, estimo yo, porque esos son cultivos que siempre hay gente que está estableciendo nuevas fincas.
Es difícil que desaparezcan fincas, pero siempre que ponen más fincas. O se mejoran, se rehabilitan las que están. Pero debe haber 2.4, 2.5 millones de tareas aquí de cacao. Lo único que tenemos rendimientos bajos, apenas medio quintal de cacao. Ahí ustedes tienen una muestra de un recolector, un productor, recolector. El cacao es un cultivo que lo manejan los mismos dueños. Pequeñas parcelas, el país debe tener, se estiman en agricultura se estiman unas 35, 37 mil fincas. Deben haber más de 40.000 según las estimaciones oficiales. 40.000 productores dedicados al cacao. Entonces el cacao, señores, es un cultivo muy importante para el país. Siempre nosotros hemos estado señalando esa importancia que tiene el cacao. Aquí hablamos siempre de los precios del cacao. Hoy $3.500 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. He hablado siempre ampliamente de ese cultivo y creo que es un cultivo que debemos nosotros seguir fomentando, porque es un cultivo que es un alimento que estimula. Y los alimentos siempre, mientras las poblaciones estén creciendo, los alimentos van a ser necesarios. Tal vez uno vende un vicio. El tabaco puede tener sus problemas porque afectan entonces la salud y esas cosas. Puede llegar un momento que descienda y ya se nota en el mundo un descenso en el consumo de tabaco y esas cosas. Pero los alimentos como esto y más, un alimento tan energético como el cacao. Entonces, República Dominicana representa en la producción mundial de cacao, es un país muy, muy importante. Nosotros entramos en el cacao fino, cacao de aroma o cacao gourmet, como se le pueda llamar. Nosotros estamos rankeados en un país, en América Latina debemos ser el 7º u 8º mayor exportador de cacao. Somos líderes en exportación de cacao orgánico, debemos tener más de 20.000 toneladas. Yo estimo que debemos estar alrededor de un 20% del consumo mundial de cacao orgánico. Por eso, hoy quiero saludar a los productores, principalmente a la provincia de Duarte. Porque la provincia de Duarte es de la provincia, diríamos, es la provincia más importante del país, desde el punto de vista de producción de cacao y de cacao orgánico más. Líder en cacao orgánico debe ser la provincia de Duarte. Hay que ver esas plantaciones allá en los llanos de Pimentel, Castillo, en Hosto, todas esas plantaciones de cacao. Ya el cacao tiene una ruta ecoturística del cacao, porque es un cultivo que se ha fomentado en áreas que sirve de protección a la naturaleza. El cacao, muchas veces he tenido que hablar aquí de por qué suben o bajan esos precios, se mantienen fluctuantes. Porque hemos dicho que hay países, los productores grandes de cacao, el país más grande productor de cacao, he dicho muchas veces aquí, es Costa de Marfil. Siguen ahí Ghana, Camerún, Nigeria, no sé qué otro país africano, pero esos son los principales productores de África Occidental, que es donde está la masa de la producción de cacao. También en el este de África, el área de Madagascar, por allá producen también, los malgaches producen cacao también. Ahora, esa es una zona tan inestable, esa zona occidental africana. Imagínense un golpe de Estado en Costa de Marfil. Ahí están dando golpes de Estado en Mali, Níger, Burkina Faso. No recuerdo cuál fue el último. ¿Dónde fue el último? No sé, Alto Volga está ahí también. No recuerdo cuál fue el último golpe de Estado. Una de esas naciones africanas. Entonces, Costa de Marfil, señores, produce 1.700.000 toneladas de cacao.
no es de tan buena calidad, pero deprime los precios. Entonces la demanda muchas veces sube en cacao por las poblaciones y la oferta se reduce por asuntos climáticos o políticos como estos que yo acabo de mencionar. Las empresas, las grandes empresas productoras de chocolate y de cocoa y esas cosas, se abastecen muchas veces cuando ven esas inestabilidades para estabilizar el precio también. Y al mismo tiempo suplirse cacao. Hay tiempos, señores, que los muelles africanos, un muelle de Abidjan, por ejemplo, creo que eso es en Nigeria, creo, Abidjan. No sé si en Nigeria o es Camerún, creo que es Nigeria, Abidjan. Cientos de miles de sacos de cacao pudriéndose en los muelles, sin mercado, se pudren ahí, de tanto cacao. Entonces, esas cosas muchas veces mantienen precios deprimidos. El cacao ha tomado un buen giro ahora, ha tenido esos precios, 3.500, llegó a 3.725 dólares la tonelada, cosa que me anima mucho a mí. Pero lo más importante es, señores, que nosotros exportamos más de 300 millones de dólares en cacao. Entonces hay que tener cuidado, porque el cacao es un cultivo muy importante. Pero al mismo tiempo tiene sus amenazas, que son amenazas de enfermedades muy dañinas, peligrosísimas para ese cultivo. Principalmente la monilia, o la moniliasis, como se llama, la Monilioptora roreri, o roreri, que se pronuncian las palabras latinas. Monilioptora roreri, sí. Pero está la escoba de bruja también. No recuerdo cómo es el nombre de la escoba de bruja, que es una enfermedad catastrófica del cacao también. Felicito a los productores, todos los cacaocultores del país, que hay un agricultor de la provincia de Duarte, que es el doctor Marino Vinicio Castillo, que él sabe que yo soy un defensor de ese cultivo y que siempre pido que la producción sea la mejor del país y la mejor del mundo, para que el país, los productores nacionales se beneficien de esos precios y de las calidades, de los mercados en que se vende el cacao dominicano. El país tiene lugares muy importantes. Yo diría que tiene asientos de primera fila entre los países con cacao gourmet. Aunque exportamos la mayor cantidad de cacao del tipo Sánchez, que es menos tratado. Es decir, nosotros tenemos dos especialidades de cacao para exportación. El cacao Sánchez, tipo Sánchez, que se le llama, que es un cacao con un manejo de secado y de curado no tan especializado como el español. Entonces el español es un cacao, ya ese cacao gourmet que se llama, ese cacao fino de aroma. Ese cacao camina más por el área de Europa. A los americanos les gusta el cacao tipo Sánchez, ese cacao negro, como se dice, como es el de esos chocolates, que uno ve esos cacaos negros, chocolate, y al americano le gusta así. Bueno, excelente. Entonces hay que felicitar a los productores de cacao por su día, muy importante. Y más, señores, cuando nosotros tenemos productos de exportación, por eso es que yo tengo mis posiciones con respecto a este asunto de Haití, el cierre tan hermético de la frontera. No me gusta porque, lo he dicho muchas veces aquí, porque me restringe un área de exportación, un país que necesitamos seguir exportando, porque lo único que desarrolla un país es las exportaciones.
Usted puede ser un país grande, pero si usted no exporta, usted es un país hueco, como se dice. Taiwán es un país pequeñísimo, sumamente pequeño, pero es un país que exporta centenares de miles de millones de dólares. ¿En qué? Comenzaron desarrollando la agricultura. Ellos en su pequeño país dijeron, señores, vamos a exportar vegetales de estación, vamos a exportar, vamos a mejorar vegetales, mejoría genética, etcétera, etcétera. Vamos a producir camarones. Y comenzaron a exportar tilapia, camarones y de todo eso. Desarrollaron una industria de exportación. Pero Taiwán comenzó entonces la alta tecnología. Vinieron los chips de computadora y qué sé yo qué, y todo aquello. Y hoy Taiwán tiene un país desarrollado, exportando hasta más no poder, como se dice. Tiene la industria de chips más grande de China, es taiwanesa. Pero comenzaron exportando. Por eso yo le pongo tanto interés a cultivos como estos cuando lo exportamos. Así hablo también de mis aguacates, hablo de los mangos, hablo de las piñas. Me estimula el azúcar mismo que podemos exportar. Todo lo que exportemos es bueno. Entonces, por eso he hablado y he puesto mi criterio sobre este asunto de la frontera, que vamos a hablar después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, me acordé del nombre de la Crinipeli perniciosa. Ese es el nombre de la escoba de bruja, de esa enfermedad peligrosa para el cacao. Me decía yo, cuidado con Jamaica, que hay mucha monilia. Y hay escoba de bruja también en Jamaica. Y amarillo letal del coco. Imagínense nosotros. Fíjense lo bonito que es exportar cocos verdes. Me encanta, pero exportamos todo el coco seco. Exportamos. Hoy los cocos se han disminuido por los ciclones y las plagas.
han disminuido el coco en República Dominicana. Tenemos una industria expansiva que necesita también del aceite y la crema de coco. Entonces hay que fomentar el coco. Se ha fomentado coco de agua, coco fresco. Ya estamos exportando a Estados Unidos. Miren lo bonito que se ve Básima, con esos cultivos de cocos ahí establecidos. Excelente las exportaciones. Por eso sentí este asunto del cierre de la frontera con Haití. Haití es un país sumamente problemático, pero ese país lo vamos a tener ahí toda la vida. Porque es como que México, Estados Unidos, no hay un país que tal vez le moleste más a Estados Unidos que México. Tiene una frontera con Canadá encantadora, pero esa frontera con México es una desgracia para los Estados Unidos. Pero es su vecino, ¿qué va a hacer? Incluso un vecino que por suerte, diríamos, para esas franjas que hoy están desarrolladas en los Estados Unidos, como son esas zonas de California, Arizona, New México, Texas, todo eso estaba en manos mexicanas. Eso fuera y todo el mundo sabe lo que eso fuera hoy. Pero hoy son, señores, las zonas desarrolladas y productivas del mundo están en esa zona ahí, California y todo eso. Es decir, los Estados Unidos desarrollaron esa zona. Pero nosotros tenemos Haití ahí, no nos vamos a poder quitar nunca eso de encima. ¿Qué es lo que nos aleja? Mejor, mientras más nos aleje un muro, no una valla, como yo he dicho y le he criticado todo el tiempo, es una valla aduanal. Pero un muro como el de Cisjordania, que ni siquiera veamos para Haití, mejor. Y ellos que no nos vean, mejor todavía. Ojalá. Pero se quedan las puertas para pasar, porque no tenemos que prohibir venderle a Haití, porque Haití tenga un comportamiento tan antidominicano incluso, porque nosotros no le estamos regalando nada. Le estamos vendiendo a Haití, no le estamos dando a Haití. Tenemos que entender eso, lo he dicho yo 1000 veces. Ahora, ¿por qué yo decía? Mejor dicho, insisto, pero insisto porque entiendo que es cierto. El cierre total de la frontera. ¿Para qué el cierre total de la frontera? Bueno, como castigo a Haití. Es decir, jugamos con la supervivencia de Haití. No le vamos a vender a Haití, que si fuera que le diéramos las cosas, bueno, no le vamos a dar nada a Haití. No, es que le estamos vendiendo a Haití. No le vamos a vender a Haití. ¿Por qué? Porque es un castigo para que esta gente pare en ese canal. Yo, Manuel Fermín, desde el principio dije, yo no estoy de acuerdo con ese cierre total para eso. ¿Por qué? Porque era sacar vena y pecho un país pobre, un esqueleto, un país que vive de eso, casi de la dádiva que le mandan a los países ricos, y con lo poco que le llega allá y del narcotráfico, almacén de droga, como dice el doctor Marino Vinicio Castillo, con muchísimo buen juicio. Los dólares que producen ellos, los utilizan para comprar aquí. Y compran $1.000 millones según las estimaciones aduanales. Entonces yo entiendo que mi país debe exportar. Y no le estamos regalando nada a Haití, porque ellos los compran, repito. Entonces, este año, para poner un ejemplo, perdimos $375 millones menos, se han exportado. El país, sus exportaciones cayeron. No por la crisis de Haití, pero eso se va a sumar a más. Porque si, imagínense, un mes, 2 meses o 3, qué sé yo, el gobierno tendrá que tomar una decisión con eso. Ahora, las fronteras se cierran para que no pase la gente. Pero ¿por qué nosotros podemos cerrar la frontera para que pase comida o mercancía que nosotros producimos aquí y la podemos vender allí? Porque la tarea de que no venga gente aquí es el ejército que tiene que cumplirla. Si nosotros estamos llenos de haitianos aquí, fue el ejército y relaciones exteriores, o léase el gobierno, lo que ha permitido que esté lleno de haitianos el país y no hayan montado aquí 496 asentamientos. Una nación haitiana montada en República Dominicana. Pero eso no tiene que ver nada con las exportaciones, digo yo, con el cierre de frontera. Si yo cierro la frontera para evitar que entren los haitianos, liquidemos el ejército.
Porque ¿qué hacemos con el ejército entonces? El ejército tiene que cumplir su misión. ¿Cuál es la misión del ejército? Que por ahí el presidente diga, mira, no me debe pasar una mosca por ahí. Ilegal. Y que no pase una mosca ilegal. Porque para esa es la tarea del ejército. El ejército no tiene que parar mercancías, a menos que sean ilícitas. El ejército no va a parar a gente que venga con visas, porque esa visa, ¿quién la entrega? Un cónsul. Pero el cónsul lo nombra un presidente de la República que es consciente de que ese cónsul lo que vaya a hacer negocio. Entonces venden 375,000 visas y esos 375,000 vienen y se instalan aquí. El ejército deja pasar cientos de miles, el doble de eso probablemente o más, por sobornos. Entonces así no vale. Así no importa que usted cierre la frontera. El papel del ejército es cuidar que por la frontera no pase lo ilícito, lo ilegal. Pero parece que entonces la decisión del presidente del cierre total de frontera, como no se mueve, no viene gente de allá, entonces el ejército el ejército entonces ahora se da el lujo de decir que es serio. Pero no es que es serio nada, es que no viene nada de allá, porque si no vienen los haitianos, entonces ¿qué va a pasar? El ejército no hay vida. Ahora, si el ejército hace su trabajo, yo permito vender en Haití. Véndale su azúcar, véndale su cemento, su pasta, qué sé yo, tengo que ver. Ahora, mire, general, por ahí no me puede pasar nadie. Dígame, mire, el chorizo haitiano y toda esa banda de delincuentes y sinvergüenza. Y los políticos sinvergüenza, yo no quiero que pasen por ahí. Y no pasa por ahí. Eso es todo. Y si pasa, voto al general con todos los generales que están a su lado. Se van del ejército. Una de dos. Porque para eso es que está el ejército. Ahora, ¿para qué fue que se cerró la frontera? Bueno, para que los haitianos obligarles a que paren la construcción del canal, porque es ilegal. Y es ilegal, porque no ha sido consensuado entre dos países que tienen acuerdos firmados, tratados firmados. Muy bien. El gobierno apela a hacer lo mismo que están haciendo los haitianos con el vigía, es lo que nosotros decimos. Entonces, ¿a qué vamos a hacer lo mismo que los haitianos? Mañana habrá agua, por un lado, y los haitianos no van a tener agua. Pero Haití va a gritar, porque va a decir que los dominicanos les robaron el agua allá, agua arriba, en el área de ellos, de los dominicanos que tienen derecho, pero jalaron el agua sin consultarlo con ellos. Entonces ellos también, que quisieron jalar su agua sin consultarlo con nosotros, entonces estamos parejos. ¿En qué nos beneficia? El río baja su caudal ahorita y ahí andamos secos los dos, sin necesidad. Entonces, la frontera, decíamos nosotros aquí desde el principio, si la frontera cerrada obliga a que no vengan haitianos, entonces la culpa no es de las mercancías, es del ejército, que no funciona, repito, o funciona si quiere, porque ahí está, el ejército está funcionando ahora mismo. Ahora no hay, pero cuando el ejército le da la gana de que nos llenen de ajo, que viene de China, y lo tiran en Haití como depósito ilegal, o como almacén de ilícito, como dice el doctor Castillo, entonces el ejército es el que deja pasar el ajo. ¿Quién es el que deja pasar el ajo? El ejército. Entonces, para el ejército es el problema, no es el cierre de la frontera. La frontera no tiene que ver con eso, el problema es el ejército, quien cuida la puerta. Lo he dicho yo. Entonces, si queremos implementar un sistema fuerte de que no me entre ningún tigre por ahí y que no me entre ningún ilícito por ahí, es el ejército que tengo que reclamarle, no a los comerciantes. Por eso yo decía que el gobierno, el presidente, iba a tener muchas presiones. Y me dolía que el presidente iba a tener que resistirse a todas esas presiones, porque ya su palabra estaba empeñada en que era un castigo lo que se le estaba dando a los haitianos. Los haitianos no entendieron o no acogieron el castigo. Lo que han hecho es burlarse del castigo.
levantaron más furores, hicieron un movimiento más, diríamos, nacionalista, y ahí están agrupados en su pobreza, en su miseria y en sus escaseces, están agrupados como un solo ente, un solo bloque, un solo individuo. La palabra del presidente está empeñada en que el presidente ha dicho que va a flexibilizar, pero yo sé por qué, lo dijimos aquí desde el principio, el presidente va a flexibilizar, porque ya no resiste eso, el país no va a resistir 3 o 4 meses parada esa venta ahí, porque los productores se van a ir a la ruina. Ahora, no, Fermín, tú estás equivocado, muy bien, pero nosotros que estamos en el sector agropecuario y que sabemos lo que son esas cosas, nosotros planteamos aquí, yo recuerdo, compren gallinas. INEPRE no tiene capacidad para comprar nada. Lo he dicho 1000 veces, incluso pedí que se disuelva eso. Es mejor disolver a INEPRE porque ya INEPRE es ni siquiera una 20ª parte de lo que eso fue en los tiempos en que nosotros, valga mi inclusión, trabajamos en esa institución, que era una institución de cobertura nacional. Nosotros teníamos instalaciones en todo el país. Era una institución fuerte, con el segundo más grande de los presupuestos institucionales oficiales, después del CEA, porque el CEA manejaba muchos millones de pesos y dólares con el asunto de la producción de azúcar, la zafra, enorme. Pero INEPRE tenía un presupuesto tan grande como el Banco Central y todo eso, más grande, porque manejaba unos cuantiosísimos recursos de productos importados y productos de criollos de producción nacional. Entonces INEPRE no tiene capacidad. ¿Qué ha pasado? Bueno, como tenemos que mantener la soberanía sobre la base de que ya eso está cerrado allí, el gobierno va a comprar, pero ¿va a comprar qué? Decíamos nosotros, no puede comprar porque no tiene capacidad de almacenamiento. Vino la crisis del huevo. Primero, los productores que están allí de plátano y esas cosas, bueno, si no se pueden vender en Haití, se venden aquí. Bien. Pero el huevo tiene un problema. Incluso fíjense que los polleros no están gritando tanto, porque el pollo yo lo puedo matar. Y aquí hay muy buenos mataderos. Y usted guarda la carne. Incluso el gobierno puede hacer un programa de pignoración de carne, de pollo. Pero el huevo, no hay capacidad para almacenar el huevo y el huevo se daña, tiene un tiempo. ¿Qué planteábamos, señores, nosotros? Porque es que el gobierno, digo yo, el gobierno no sabe qué hacer con el gobierno. Muchas veces, porque no tiene asesores, digo yo, pero tan buenos asesores. Todos los grandes productores de gallina y de huevo, de moca, son gente, la mayoría son gente asociada, militantes del PRM, incluso funcionarios del PRM. La familia Bautista está ahí. ¿Quién tiene más experiencia que Wilfredo Bautista? Y Andrés. Gente de trabajo, muy trabajadores. Pero son gente del PRM. ¿Cómo esa gente no viene y le dice al presidente, mire, presidente, vamos a comprar 2 millones, 3 millones de gallinas? Deje los huevos, que INEPRE no puede comprar huevos. Bueno, pues tuvieron que hablar en esos huevos. Hoy leí en el periódico. Decía yo ayer, compren 2 millones de gallinas. Eso lo hicimos muchísimas veces en los tiempos de que yo trabajaba en agricultura, en tiempos de Leonel Fernández gobernando, cuando la influenza había. Se compraron millones o cientos de miles de gallinas ponedoras, porque el problema de los productores de huevos son las gallinas. Esas gallinas tienen un límite de postura, 90, 95 semanas, qué sé yo. Si esas gallinas tienen 88 semanas o tienen 90 ya, el gobierno va y las compra y las vende por carne a la gente, a las familias más pobres, pero se reduce la producción de huevos, porque ¿cómo va a comprar INEPRE la producción de huevos? Más de 200 millones de huevos que se producen al mes. ¿Dónde lo van a poner? Pero, señores, si de esos 40 o 30 millones
caminaban para Haití, ese huevo va a sobrar, va a inundar, va a crear un problema, va a frenarla y la producción no se puede parar porque la gallina usted no le puede frenar la producción de huevos, a menos que usted elimine la gallina misma. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Uno termina más confundido con todo este asunto que está pasando ahí. Las palabras del presidente también traen confusión. No habrá apertura migratoria, pero ¿cuándo ha habido apertura migratoria? ¿O eso era apertura migratoria? Que nos llenaron de haitianos. Porque se supone que el visado no es migratorio, no es una apertura migratoria. Eso es no inmigración. Porque usted le da un visado para que esa persona esté aquí un tiempo y se largue para su país de nuevo. Ahora, si había un entre en todo, como dijo el señor Albuquerque, entonces había una apertura migratoria. Porque es lo que yo estoy diciendo. Y no sé cuántas veces lo voy a tener que repetir. El presidente ha dicho, bueno, ahí no va a haber flexibilización migratoria. ¿Pero qué es la flexibilización migratoria? Los consulados de nuevo. Lo que no debe haber es consulado en Haití, presidente. Cierre esos consulados, porque ¿para qué sirven esos consulados? Para vender visas y para llenarnos de haitianos. Bien. El ejército que cuida la frontera, porque para eso que lo tenemos. Y si no sirve para eso, que se larguen de ahí, entonces dejemos la frontera sola. Pero se ve que el ejército funciona porque están ahí haciendo el trabajo. ¿Y por qué no pueden hacer ese trabajo cuando supuestamente tenemos de que apertura migratoria?
Lo que pasa es que está faltando la autoridad migratoria. Eso sí falta allí. Y que a los militares se le ponga freno a su desenfreno y a todo ese desorden que hay ahí, que yo dije aquí, un simple sargento exhibiendo sus zapatos y su ropa de Ferragamo. Pero muchacho, ¿y cómo tú te hiciste de todo este dinero? En la frontera, que hay eso es una mina a cielo abierto, pero una mina de diamante. No es de oro, que eso hay que procesarlo. De diamante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que el ejército está degradado y funciona cuando lo ponen a que funcione. Y cuando lo dejan tolerado, se degrada la frontera y el desorden viene. Hoy, cuando vemos ese flujo inmenso de haitianos que vuelven a su país, nos damos cuenta, entonces a nosotros no se nos creía. Cuando uno decía aquí que el gobierno no quería ver ni oír, ni ver, que se le decía aquí, presidente, el país está lleno de haitianos. Callado. Yo me pasé 3 años, no Manuel Fermín, lo digo responsablemente aquí, pidiéndole al pueblo dominicano que ha sido tan valiente con el machete, pero tan dócil con el voto, pidiéndole que al presidente Abinader lo amenazaran con el voto, para que el presidente entonces reaccionara, hiciera lo que está haciendo. Pero si usted viene a hacerlo para fines de crear un problema mayor, que yo entiendo que no es necesario cerrar las ventas de nosotros, las exportaciones, y yo no tengo nada que ver con exportación, porque yo soy un verdadero pelado para eso, y yo no tengo nada, mis intereses no andan por ahí. Ni tengo amigos, ni compadres, ni hermanos que funcione vendiendo nada para Haití. Ni hijos tampoco. Pero yo entiendo que el país debe preservar sus mercados, sus negocios. Porque eso es una cosa y el flujo migratorio es otro. Porque Estados Unidos no ha cerrado sus maquilas, la cerró el señor Trump porque entendió que el trabajo se estaba desplazando a México, el trabajo de los norteamericanos. Eso es otra cosa. Pero aquí no pasa eso porque el trabajo de nosotros no se desplaza para México, para Haití. Es al revés. En resumen, el presidente dice que no habrá flexibilización migratoria. Bien, presidente, cierre los consulados. Pero abra la frontera, porque la frontera no tiene que ver con problemas migratorios, a menos que el ejército no sirva. Y, repito, por enésima vez, el ejército funciona si quiere, porque lo está haciendo el trabajo ahora mismo. O el nuevo director del CEFRON es un joven que ha llegado allí con carácter y ha puesto freno al desorden. Muy bien, excelente. Ahora el asunto del masacre, ya eso es otro que yo dije aquí bien claro. Y lo sostengo, el presidente va a quedar mal. Y va a tener que abrir la frontera por las presiones, porque ese método los haitianos no le van a hacer caso, ahí está. Ahora hemos tenido que apelar al vigía, que es, repito, lo mismo que están haciendo los haitianos con el canal de ellos. Mirabeló, qué sé yo, para dónde que eso va, no sé cómo se llama el pueblo ese, a dónde va a llevar el agua. Pero eso es un canal de llamada que ellos están haciendo ahí. Un flume, un cajón. Pero ahora está esa situación incómoda. El presidente le ha puesto raya a los delincuentes, para eso que tenemos el ejército ahí, porque ¿para qué? Si el ejército estuviera con garrote allí, o con palo de caña, de caña, y la amenaza de esos delincuentes en Haití quisieran venir para acá, entonces uno se preocupara. Pero el ejército de nosotros lo tenemos muy bien armado y todo para que cuide la frontera. ¿Qué tigre de Haití puede cruzar para acá si el ejército no lo va a frenar inmediatamente ahí? A menos que crucen por áreas boscosas, escabrosas, áreas que despedazan a la gente por esos pedregales. Imagínense ustedes esa frontera entre Puerto Escondido nada más, señores, y las Mercedes allá en Mencía, en Pedernales. Eso, yo intenté cruzar una vez por ahí, eso es imposible. Imposible. El hombre que se tira por ahí sabe que va a terminar despedazado por las piedras y
los breñales que hay ahí, qué sé yo. Esos arbustos cerrados y con espinas y todo. Bueno, entonces esa otra frontera entre Puerto Escondido y Hondo Valle, por ejemplo. Eso nada más Manuelcito Castillo Pimentel, mi amigo Manuelcito, se atreve a meterse ahí en Calimete y tener una finca tan preciosa de cacao, de aguacate como la que tiene Manuelcito allí. También en Puerto Escondido recuerdo que fui a una finca que le instalé yo esas bombas de agua, se la instalé a don Pucho Tejada, un señor excelente que en paz descanse, creo que murió, ojalá esté vivo, porque era un hombre ejemplar, un productor ejemplar. Y allá en Puerto Escondido fui yo a instalarle esas bombas de agua, unas bombas de pozo profundo. Le instalamos esas bombas allá a don Pucho Tejada, excelente productor, un hombre de Moca, instalado en Puerto Escondido. Oigan bien dónde estaba ese hombre. Entonces, esos caminos de por ahí, es imposible que lo puedan cuidar, uno sabe que eso es muy difícil. Ahora, entre Hondo Valle y Elías Piña, esa zona es conocidísima y la manejan las autoridades. De Elías Piña, toda esa carretera internacional, Matallaya, Bánica, toda esa zona ahí, eso está muy poblado y todo eso se conoce muy bien. Villa Nacaona, Pedro Santana, qué sé yo, todos esos pueblos por ahí, hasta Río Limpio en la loma allá. Todo eso ahí se conoce todo el mundo. Y esa frontera anda un flujo por ahí, ellos saben. Ahora, yo he dicho en Lajas, por ejemplo, en Jimaní, el ejército tiene un cuartel allá en Lajas, un proyecto de reforma agraria en Tierra Nueva y Lajas, que yo lo visité muchísimas veces ahí, y está el lago Azuey ahí. Los haitianos si quieren entran por donde les da la gana, si no lo quiere cuidar el ejército ahí. Y yo he dicho que fui ahí y encontré ahí a un soldado con un fusil, el soldado durmiendo prácticamente, sintió mi vehículo y se despertó y echó mano a su fusil, pero un solo militar cuidando esa frontera ahí. Claro, eran los tiempos de Balaguer, porque Balaguer, sí, lo que necesita Haití es un Balaguer negro. Eso sí necesita Haití. Ahora que se está hablando de que se va a buscar la forma de ver si se puede estabilizar Haití. Haití lo que no ha tenido es un Balaguer negro. Hubiera tenido un Balaguer negro y no fuera como los Duvalier, porque Duvalier tenía calidades, pero eran demasiado delincuentes y demasiado asesinos. Entonces lo que hicieron fue sacar riqueza y llevársela fuera del país. El hijo, Duvalier, murió ahí. Su familia muy rica, un hombre sumamente agresivo, criminoso, brujo. Pero Balaguer no era nada de eso. Entonces, a Haití le falta ese Balaguer negro. Y en tiempo de Balaguer esa frontera estaba cuidada porque le temían a Balaguer y la guardia sabía que le temían a Balaguer, los guardias, y le temían los haitianos a Balaguer. Yo lo veo clarito. El presidente va a tener que abrir la frontera, repito, porque las presiones lo van a llevar a abrir la frontera. Pero si el presidente da la orden, miren a los generales y los reúne a todos, no quiero que pase un haitiano por ahí. No va a pasar el haitiano, pero él puede permitir que abran, porque ya él sabe que con esas presiones, repito, no va a forzar a los haitianos a que paren el bendito canal. Como ya el país ha dado un paso similar al de los haitianos, nos hemos puesto en el mismo plano y ya. Si llevásemos todo esto a un plano diplomático o de arbitraje, lo primero que nos van a decir, mire, paren los dos. Los dos tienen que parar sus canales hasta que podamos nosotros estimar cuáles son las condiciones hidrológicas en la zona, qué es lo que hay del río, denme los caudales, denme en el tiempo de estío, en tiempo de lluvia, cuánto es el caudal máximo que deriva ese río aquí, cuántos son los metros o los kilómetros que ese río entra, que es un simple meandro lo que entra a Haití, 500, 600 metros, el río es más dominicano, pero tiene esa parte haitiana. Mire, vamos a compensar qué experiencias anteriores tienen ustedes. Mire, nosotros permitimos peligre.
La presa de Peligre, que le pertenece a Haití, pero el río nace en nuestro país, tiene 100 kilómetros que recorren, en el de ellos corre 200. Bueno, ¿y qué han hecho? Llevarnos bien en eso. Y Pedernales, sí, llegamos a un acuerdo, don Antonio Guzmán con Baby Doc llegó a un acuerdo allí, se hizo una derivación en partes iguales. O sea, tenemos experiencia de eso. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol, o Comenzando la Noche.